Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Me alegra mucho saludarlos. Espero y se encuentren súper bien. El día de hoy les hablaremos sobre un tema mega preocupante al cual toda la comunidad escolar está expuesta y en ocasiones han pensado en ello. Sí, hablo del abandonar la escuela. Y esto es algo muy alarmante, ya que en el 2015, 2.2 millones de adolescentes desertaron la escuela. De acuerdo con la encuesta Intercensal 2015 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI. Por tal motivo, mi compañera Paulina Alejandra Tlazalo Albizar y Betsy Acosta Guzmán, una servidora, estaremos analizando las causas de este problema y algunas posibles soluciones. Tal y como acaban de escuchar, los datos sobre el abandono escolar cada año son mayores, pero para hablar más a profundidad del tema, dejemos en claro el significado de deserción escolar. Significa huida, abandono, deslealtad o infidelidad, según el Diccionario de la Lengua Española. Así como su nombre lo dice, la deserción escolar es el abandono, interrupción de los estudiantes de sus estudios antes de completar el ciclo educativo. Nuestro objetivo el día de hoy es crear conciencia, y aunque sabemos que las situaciones y oportunidades son diferentes para cada persona, pretendemos crear el diálogo sobre este desafío. Muchas personas piensan que solo existe un tipo de deserción escolar, pero existen 5 formas de deserción escolar, pero solo les hablaré de 3. La primera es deserción precoz, cuando el estudiante ha sido aceptado en un programa escolar y nunca acude al centro educativo. Deserción total, cuando el estudiante abandona por completo un plan educativo y no regresa a él nunca. Deserción parcial, cuando el estudiante se da una baja temporal de una duración determinada y luego retoma sus estudios. Ahora entiendo, y yo que pensaba que solo existía un tipo, pero ahora tengo una pregunta. ¿Cuáles son algunas causas? Porque me imagino que la situación no es igual para todos. Tienes razón, la deserción escolar no tiene causa única, sino que se debe a diversos factores. En algunos casos son un conjunto de causas sociales, culturales, económicas, dificultades de aprendizaje, factores personales como la falta de motivación, la falta de oportunidades de estudio. Incluso, si el estudiante vive en un seno familiar disfuncional, violento o con tendencia al maltrato, el joven o la joven o el niño tiene menos posibilidades de continuar con sus estudios. Esto es totalmente alarmante. Me he topado con jóvenes que no tienen la educación básica completa. Y diciendo educación básica, no me refiero a bachillerato, sino a educación primaria. ¿Puedes creerlo? Y precisamente este nivel de estudio nos lleva a diversas consecuencias, como empobrecer la cultura y el nivel educativo de la sociedad, haciéndola mucho más vulnerable en muchas formas. También trunca las posibilidades de superación del individuo, obligándolo a vivir de labores menos rentables, más sacrificadas, que no son malas, y es bueno que se esfuercen por tener un trabajo digno y de manera honrada. Pero hay quienes hacen cosas ilegales, tal como robar, o incluso se meten al mundo del narcotráfico o trata de blancas. Y aunque estos datos pareciesen una mentira, son totalmente reales. Y para comprobar esto, entrevistaremos a una persona que nos contará su experiencia. Alejandra, te escuchamos. Muy buen día a todos, gracias por escucharnos el día de hoy y gracias por aceptar esta entrevista en Problemas Adolescentes. Para empezar, ¿podrías presentarte con nosotros y contarnos un poco sobre ti? Buen día, de nada. Es un gusto para mí el poder estar aquí. Sí, claro, mi nombre es Carla, tengo 17 años y nací el 13 de septiembre. Y pues la verdad no tengo mucho que contar, pasatiempos, pues no tengo mucho tiempo libre. Y nada es como yo pensé que sería el dejar la escuela. Ok. Bueno, empezando a adentrarnos al tema principal del día de hoy, dinos, ¿cuál fue el motivo principal por el que decidiste abandonar el estudio? La verdad es que me sentía muy desmotivada y no veía el sentido de seguir estudiando. Y como no tenía claro qué quería hacer con mi vida. Y además, mis padres estaban pasando por una situación económica muy difícil y necesitaban que yo trabajara para ayudar. ¿Hubo algún momento específico en el que te diste cuenta de que querías abandonar el estudio? Sí. Recuerdo que en mi último año de secundaria tuve una discusión con mi profesor de matemáticas. La verdad me sentí muy frustrada y me di cuenta de que no estaba aprendiendo nada que me interesara. Y después de eso, empecé a faltar a clases y eventualmente decidí dejar el estudio. Bien, ¿cómo te sentiste después de abandonar el estudio? Al principio me sentí aliviada. No tenía que preocuparme por los exámenes o los deberes.
Pero con el tiempo empecé a sentirme un vacío y sin propósito, y me di cuenta de que había abandonado algo importante y que no tenía un plan claro para mi futuro. ¿Qué crees que te hubiera ayudado a no abandonar el estudio? Creo que sí me hubiera gustado gustado tener más el apoyo de mis padres y profesores. A lo mejor habría podido seguir estudiando. Y también creo que si hubiera encontrado algo que me apasionara, podría haberme mantenido motivada. Pero en ese momento la verdad no tenía claro qué hacer con mi vida. Ok. ¿Cómo crees que el sistema educativo podría mejorar para evitar que otros jóvenes abandonen el estudio? Creo que el sistema educativo debería ser mucho más flexible y adaptarse a las necesidades individuales de cada estudiante. También pienso que debería haber más recursos y apoyo para los estudiantes que están en riesgo de abandonar el estudio. Y sobre todo, deberían de hacer más oportunidades para que los estudiantes puedan explorar sus propios intereses y propias pasiones. ¿Qué has estado haciendo desde que abandonaste el estudio? Cuéntanos. He estado trabajando en diferentes empleos, pero la verdad, no he encontrado nada que me apasione. He estado intentando encontrar mi propio camino y propósito, pero ha sido un proceso muy difícil. Recientemente, he considerado en regresar a la escuela para terminar mi educación. ¿Qué te motivó a considerar regresar a la escuela? Me di cuenta que no estaba cumpliendo con mis objetivos y que no estaba haciendo lo que yo realmente quería hacer. También me di cuenta que la educación es clave para tener oportunidades y para poder crecer como persona. Así que decidí que quería darle otra oportunidad y terminar con mi educación. ¿Y cómo manejas el estrés y la ansiedad de tu vida diaria si es que llegas a tener? La verdad es que he tenido problemas, tanto como con el estrés y la ansiedad del pasado. Pero ahora he estado trabajando en encontrar formas de manejarlos mucho mejor que antes. Me gusta hacer ejercicio, meditar y pasar tiempo con mis amigos y familiares. Algo importante que me ha ayudado bastante es aprender a decir que no y a establecer límites para proteger tanto mi cuerpo como mi energía. ¿Qué consejo le darías a los jóvenes que están luchando con el estrés y la ansiedad en la escuela? Les diría que no están solos y que es totalmente normal sentirse abrumados. Les diría que busquen ayuda y apoyo en sus padres, profesores o amigos. También les diría que encuentren formas de manejar el estrés y la ansiedad, la que mejor funcione para ellos, ya sea a través del ejercicio o la meditación, o simplemente tomando un descanso y haciendo algo que les guste. ¿Cómo crees que los jóvenes pueden equilibrar la presión para obtener buenos resultados académicos con la necesidad de cuidar su salud mental desde tu punto de vista? Creo que es muy importante que los jóvenes aprendan a priorizar su salud mental. Eso de verdad es muy importante. Y a encontrar mejores formas de manejar su estrés y su ansiedad. También es muy importante que los padres y profesores sean conscientes, por favor, de la presión que los jóvenes están y que les brindan apoyo y los recursos para ayudarles a manejarla. ¿Qué mensaje le darías a los padres y profesores que están trabajando con jóvenes que pueden estar luchando con la salud mental? Les diría que es muy importante que sean conscientes de que los signos de estrés y ansiedad de los jóvenes y que les brinden apoyo y recursos para manejarlas. También les digo que es muy importante que sean muy comprensivos y que no presionen a los jóvenes para que tengan buenos resultados académicos a expensas y a costo de su salud mental. Y hemos llegado al final de esta entrevista. Te agradezco por compartirnos un poco de tu historia y experiencia, al igual que tu opinión sobre este tema tan importante. Esperamos que nos sirva de inspiración y aprendizaje a todos los que escuchan la entrevista, inclusive a mí misma. Ay, no, de nada. Gracias a ti por la gran oportunidad de compartir mi historia a las demás personas. Realmente espero que pueda ayudar de algo y pueda crear conciencia. Y eso fue todo. Realmente espero que la joven logre retomar sus estudios. Pero esperen, no todo está por perdido. Hay cosas que los factores que la propician, como la pobreza, la exclusión, la drogadicción, aunque no todo es tarea sencilla. Podemos dar buenos pasos en esa dirección. Betsy, por favor, ilústranos y dinos las acciones que podemos implementar. Gracias, muchas gracias. Solo porque tú lo pediste, ¿eh? Les mencionaré 3 cosas que pueden implementar tanto el gobierno como la sociedad. Primera, invertir en la educación pública. En países de vía de desarrollo, como es el caso de México, es muy difícil que una persona que estudie si no tiene ni tan siquiera qué comer. Para ello, el Estado debe intervenir parte de su presupuesto en educación pública de calidad y ofrecer oportunidades gratuitas a quienes no las tienen. También fomentar buenos ambientes educativos.
en los cuales el alumnado posea verdaderas oportunidades de crecimiento. Esto se va a lograr a través de instalaciones dignas, un ambiente libre de bullying, profesores preparados para la enseñanza y que sean totalmente profesionales, sin ser subjetivos e influenciar las calificaciones de los alumnos o en sus documentos escolares. También hay que ofrecer oportunidades de reinserción, como planes de estudio tardío o nocturno, enseñanza para adultos, ofertas de becas y ayudas para el estudio. Y de manera individual, podemos hacer diversas acciones. Para empezar, la responsabilidad de que los hijos cuenten con una educación básica, al menos es de los padres. Y se dice que los hijos son un reflejo total de los padres. Y por eso mismo, el nivel de estudios son el reflejo, no de la economía familiar ni de su nivel social. Dejemos eso de lado, sino del nivel de responsabilidad y compromiso que los padres tienen consigo mismos. Y los hijos pues simplemente actúan como su entorno lo hace. Si los padres desde el jardín de niños no se interesan por las tareas de sus hijos, los agreden física y verbalmente, pues, ¿qué les hace pensar a sus hijos que les gustaría continuar con sus estudios superiores? Los padres deben de demostrar siempre interés por la escuela de sus hijos, preguntándoles cómo les fue en la escuela y si les es posible ayudarlos con las tareas de sus hijos. Ojo, no hacerlas por ellos. Eso es súper protegerlos y mimarlos. Pero sí pueden supervisar que realicen sus tareas de manera correcta y que las entreguen en tiempo y forma. Esto va a ser un gran apoyo emocional para sus hijos o sus futuros hijos. Por otra parte, nosotros, como hijos y estudiantes, debemos tener un sentido de responsabilidad y compromiso y hacerles ver a nuestros padres que todos sus esfuerzos por mantenernos económicamente sí valen la pena. Puede que sea difícil porque se enfrentan a un mar de emociones y en ocasiones no tengan ganas de hacer tarea o un profesor les puso mala nota porque le cayeron mal. Pero recuerden, son cosas superficiales. Hablen con un adulto de confianza y cuéntenle su situación. Y, por favor, les pido de favor, si no desean o pueden terminar la educación superior, por lo menos terminen el bachillerato. Eso les va a ayudar a encontrar un trabajo digno, no remunerador, pero sí digno, con el cual podrán mantenerse económicamente. Muchas gracias, nos acabas de dar nuestra terapia de vida. Como les comentamos al principio, el objetivo de esta charla no es obligarlos a estudiar. Sabemos que las condiciones económicas y sociales no son iguales para todas las personas. Así que solo queremos generar conciencia a las personas que sí tienen los medios para seguir estudiando, que los aprovechen al máximo, ya que no todos tienen las mismas oportunidades. Sin más que decir, nos despedimos. Si les gustó el contenido, denle like.